Bien, pues si les parece podemos empezar. Como se indica en el chat, esta sesión está siendo grabado y será subida posteriormente al canal de YouTube de InChannel y también lo agregaremos en el canal de YouTube de Andece. Presentarme, soy Alejandro López, director técnico de Andece y como decía al principio, la sesión de hoy se enmarca en el ciclo que hemos llamado los martes tecnológicos de Andece y que empezamos ya hace justo un mes, el primer martes de mayo y se dilatará hasta el último martes, día 30 del presente mes de junio. Estamos prácticamente en el ecuador de estas sesiones y yo creo que hoy es una de las sesiones, uno de los webinars donde se puede ver con mayor precisión este salto, esta transformación digital que está afrontando el sector del prefabricado de hormigón. En el centro de todos los desarrollos está la metodología BIM. Yo voy a hacer una presentación muy rápida que creo que puede servir para contextualizar el trabajo que está desempeñando actualmente Bimética. La gestión de este webinar la ha llevado toda Bimética, así que en primer lugar agradecerles la deferencia que han tenido para ello. Serán ellos a continuación los que intervengan. Pero como decía, viene un poco la necesidad de hacer un poco de marcar de qué estamos haciendo, de contextualizarlo adecuadamente. Esto es algo que siempre creo que es necesario para fijar la atención, para saber dónde estamos, dónde está la industria del prefabricado de hormigón en el sector de la construcción. Bimética es una empresa que se dedica fundamentalmente a desarrollar objetos BIM de productos de construcción. Pero aquí hay que separar muy bien dónde estamos. A veces se nos enmarca en la construcción en hormigón sin ahondar en este sentido. Y consideramos que la metodología BIM, yo personalmente la conozco desde mis inicios profesionales porque tuve la suerte en este sentido de poder trabajar en ello, aunque no me dedicaba al prefabricado de hormigón, pero rápidamente vi lo que venía a traer, qué suponía este salto, esta transformación a una mayor digitalización, mayor control, a un mayor entorno colaborativo, que son las consecuencias que tiene el trabajar bajo este nuevo concepto. Y por ir un poco diferenciando esto de la construcción industrializada, al final nosotros somos, de alguna manera, el prefabricado de hormigón, la variante de la construcción en base hormigón, pero bajo sistemas industrializados. ¿Y cómo de alguna manera, cómo lo podemos ver gráficamente? Aquí vemos una imagen cenital de una obra, una nave industrial, donde si pudiéramos destacar algún rasgo, lo que vemos son líneas rectas. Vemos algo que es propio, inherente a lo que es la construcción industrializada, la precisión, la armonía con lo que el proyecto determina. Sin querer tampoco denostar ningún tipo de construcción, ni mucho menos, pero para marcar esa diferencia que creemos que es necesaria para tratar de contextualizarlo. Si nos vamos a una construcción convencional, aquí estaríamos viendo igualmente una estructura de hormigón, pero ya no prefabricada, está hecha in situ. Ya esta armonía, estos rasgos característicos ya cambian. Ya no estamos hablando de líneas tan rectas, no estamos viendo ese orden que en el proyecto se debe de alguna manera definir. Luego lo veremos en parte en la presentación de Bimética, pero estamos ya viendo claras diferencias. Y si vamos un poco más al quid de la cuestión, estamos ya comparando técnicas de construcción sumamente distintas. No me voy a detener mucho en esta tabla, pero vamos a ver las consecuencias que va a traer el trabajar de una manera u otra, trabajar de forma industrializada, trabajar de manera convencional, de manera muy dependiente de cómo se ejecute la obra, de esa carga humana que tiene la construcción convencional, tendremos consecuencias distintas. ¿Y todo esto qué tiene que ver con BIM? Bueno, BIM sobre todo, al menos bajo mi punto de vista, lo que viene a traer por encima de todo es que se respete el proyecto. Esto parece algo de perogrullo, pero la realidad es que los proyectos, o más bien la ejecución de las obras, en gran medida, al menos tal y como la llevamos aplicando desde hace muchos años, poco tiene que ver con lo que el proyecto dicta. El proyecto determina una serie de partidas, de unidades, de unas geometrías, pero que luego quedan muy en manos de cómo se termine ejecutando, con lo cual hay variaciones. Si nos vamos a la imagen de la izquierda, que es una estructura prefabricada de hormigón, vemos que el proyecto, esa definición de los distintos componentes que van a configurar la estructura
la información técnica que tiene cada uno de ellos es imprescindible que luego se ejecute según se proyecta. Si nos vamos a una construcción convencional, vemos ahí una imagen que yo he extraído directamente de Internet, pero que de alguna manera nos podía dar un significado de que por muy bien que esté definido el proyecto, aunque lo pueda hacer en BIM con un alto componente tecnológico, siempre va a quedar en manos de cómo se acaba ejecutando. Vemos ahí una rebaba, que hay una esquina entre esas dos vigas, y eso seguramente en el modelo BIM, vamos, por hecho que eso no ha salido. Eso al final es un pequeño error, no es algo alarmante, pero imagínense que por ahí estuviera definido el paso de una partición interior. Ya simplemente esa rebaba de 2-3 centímetros nos está obligando a desplazar en obra ese otro elemento. Entonces, para que vea un poco la sintonía, el vínculo que hay entre trabajar en BIM, trabajar respetando modelos virtuales en 3 dimensiones y luego la ejecución. En el primer caso, es imprescindible ejecutar correctamente, si no las piezas no encajarían. En el segundo caso, al final estamos asumiendo que puede haber cierto margen de error. Y esto vamos a seguir un poco profundizando sobre ello. Aquí vemos esta imagen, que yo creo que es bastante ilustrativa. Esto no es un error que vayamos a generalizar, pero se puede producir en cualquier obra. Ahí vemos un pilar que se ha desplazado y que eso obligará seguramente la parte de abajo a hacer algún tipo de reparación para prolongar el siguiente nivel de pilares y que se puedan transmitir correctamente las cargas. Esto descarto por completo. En el modelo BIM, en los planos, hubiera quedado definido así, pero aún así el error aparece. Si nos vamos a una construcción industrializada, imagínense esa gran viga, esa jácena que está en ese momento descendiendo, vemos esos dos operarios que hay a un lado y a otro de los pilares, hay unos orificios de la viga superior, unas armaduras, unas barras salientes de las dos pilas, y casi si les hiciera la pregunta qué probabilidad hay de que encajen perfectamente, la respuesta sería prácticamente absoluta, el 100%. Pero jugamos con esa certeza de que previamente en fábrica, en el diseño, se llevan a cabo todos aquellos controles necesarios de geometría, de colocación de los elementos, de esa coordinación espacial, para tener la seguridad absoluta de que cuando lleguen a la obra encajen las piezas, esas piezas del puzzle, y que no haya ningún tipo de interrupción o de desviación como veíamos en el ejemplo anterior. Con lo cual aquí podríamos afirmar que si se ha trabajado bien y que al final la consecuencia es el cumplimiento de lo prescrito, de lo definido en el proyecto. Por tanto, al final, BIM lo que va a traer, o una de las consecuencias que debería traer y que ya está trayendo, porque esto ya no vamos a hablar como algo novedoso, pero que todavía queda bastante margen, bastante recorrido por delante, viene a traer sobre todo orden, viene a traer a suplir falta una gran parte de la ineficiencia que se produce en las obras, generación de residuos, trabajos que se tienen que rehacer, desviaciones en tiempo, que al final la suma de todo es antieconómico. Nosotros partimos de un concepto totalmente distinto, que es cumplir lo planificado previamente de la misma manera que BIM lo hace. Y al final, muchas veces se destacan, seguramente Bimética lo haga a continuación, pero en el centro de BIM está la I, la información. Pero ¿qué es esto de la información? Al final es que todo se tenga el mayor control posible sobre los componentes, los elementos de mayor o menor tamaño que van conformando el edificio o la infraestructura. En el caso del prefabricado de hormigón, no solamente somos fabricantes de prefabricados, y al final se pondrá un ejemplo de una de nuestras empresas que ha sido pionera en ese sentido y ha desarrollado objetos BIM con Bimética y que ha querido empezar a estar ahí dentro, a ser parte de este cambio tecnológico, para conseguir de alguna manera dar respuesta a esa demanda creciente que hay a soluciones cada vez más completas, más organizadas, y que pueda de alguna manera favorecer a esta transformación digital que ya estamos experimentando desde hace años, pero que consideramos que especialmente con la situación que estamos ahora mismo atravesando de la pandemia, de alguna manera va a suponer una aceleración, una agilización, porque se ve que las ventajas son obvias y que hay que ir por ahí. Y
por un poco por responder a la labor que siempre he tenido magnífica de Bimética, a quienes conozco desde hace casi una década, fueron los primeros que nos vinieron y nos presentaron lo que hacían, una plataforma de objetos BIM. ¿De qué estamos hablando? Bueno, empezamos a colaborar, hemos hecho en el pasado múltiples colaboraciones conjuntas, webinars, jornadas técnicas, y yo creo que hoy es un día especial para un poco mostrar, sacar músculos, si me lo permiten, de lo que hemos hecho. Ya previamente elaboramos o colaboraron con nosotros en la creación de una primera galería, una primera biblioteca de objetos BIM de productos prefabricados de hormigón genéricos, que era, de alguna manera nos ha servido hasta ahora para ir enseñando a las empresas qué es lo que tienen que hacer a continuación, cómo tienen que ir creando sus propios objetos de marca, cómo digitalizar su catálogo de productos. Pero como digo, lo van a hacer a continuación y sin más, bueno, es una información que ya estaba disponible en la web de Bimética desde hace ya 5 años, pero hoy venimos aquí a contar los últimos progresos que ha habido. Así que sin más, no me detengo más y le doy el paso a Pablo Callegaris, CEO de Bimética, que sea él el que continúe. Gracias. En primer lugar, quería dar las gracias a Andese y a Alejandro en particular por siempre tener esa visión dentro de la asociación y dentro de su sector principalmente, en cuanto a que el sector se tiene que digitalizar, ¿no? Estamos hablando de nuevas metodologías, nuevas formas de trabajar, y la digitalización es un canal que, bueno, cada vez está siendo más adoptado y se exige por los diferentes agentes que participan del sector de la construcción. Y bueno, BIM es uno de los pilares de esta estrategia de digitalización. Dicho esto, pues haré una breve presentación de Bimética para que aquellos que, bueno, no nos conozcáis sepan qué somos y qué hacemos. Bueno, Bimética, básicamente podemos decir que somos una consultoría BIM para empresas fabricantes de productos y materiales de la construcción. Hacemos todo lo que es el proceso de implementación de BIM, vamos más allá de lo que es el desarrollo de bibliotecas BIM o la plataforma de descarga de las bibliotecas. Dentro de este conocer o hacer, también hemos participado en el desarrollo de diferentes proyectos y actividades en el ámbito del BIM, y esto nos ha permitido poder profundizar en la calidad de los objetos BIM. ¿Esto qué quiere decir? Pues que de esta experiencia hemos extraído que, bueno, un objeto BIM es un elemento muy importante dentro del proyecto porque aporta una información clave. Ya veremos para quién en diferentes fases y los software. Dicho esto, ¿qué hemos hecho con Andese? Pues ya lo decía Alejandro, hace años que nos conocemos y hemos tenido ese espíritu colaborativo y progresista dentro del sector, y hemos desarrollado esa primera biblioteca BIM en el año 2015, y el nuevo acuerdo o convenio con ellos es bueno, desarrollar esta nueva biblioteca BIM, readaptar lo que ya teníamos y desarrollar nuevos objetos, pero esta vez teniendo en cuenta el estándar GDO-BIM, que es un estándar para el desarrollo de bibliotecas de objetos BIM, que hace unos meses que hemos sacado al mercado, fruto de 10 años de experiencia en el desarrollo tanto de bibliotecas nacionales a nivel nacional como internacional. Entonces, esto es un pequeño esquema, lo que estáis viendo en pantalla, de algunos de los objetos BIM de prefabricados que se están haciendo originariamente en el software Revit versión 2019. En principio se harán en idioma español, pero no se descarta hacerlo en otros idiomas. Y como ya subrayaba, estos estarán hechos con el estándar GDO-BIM. Es un estándar, es decir, que es abierto y está a libre disposición de todo el mundo. Siguiendo con un poco el hilo de la conversación del webinar, quiero hacer una pequeña introducción de lo que es el tema del BIM. Ya muchos de ustedes lo sabrán, otros estarán iniciando, simplemente una breve mención. Bueno, BIM, como se dice, es una metodología de trabajo que lo que permite es una mayor integración
del conocimiento e información en las diferentes fases de un proyecto, así como entre los profesionales. Aquí estamos hablando que se integra la información o la data, más lo que es la parte gráfica, ya sea 2 o 3D. Y esto nos permite poder hacer un uso y más extendido de lo que es el proyecto, tanto su fase de diseño, su fase de ejecución y su fase de mantenimiento. Y como se dice, BIM es un método colaborativo. Aquí pueden participar diferentes profesionales en un mismo proyecto aportando información y de esta forma retroalimentando esa bidireccionalidad entre los diferentes profesionales. Y por qué no un agente que habitualmente se veía exteriorizado es el fabricante. Ahora con BIM, el fabricante aportando sus bibliotecas, sus objetos BIM, pues puede cumplir un rol mucho más integrador y decisivo a la hora de poder integrar dentro de ese proyecto información de sus productos, pero con un alto nivel de calidad, ¿no? En consecuencia, BIM es digitalización, es sumarse a esta ola de innovación. Siendo un poquito más esquemáticos, podríamos decir que todo proyecto BIM, su ADN de la información se compone de objetos. Estos Legos vendrían a representar esa idea que muchas veces he utilizado los Legos para representar que, bueno, al final y al cabo un proyecto está compuesto por sus propios elementos y esos elementos, en el caso de BIM, aportan la información, la parte gráfica de la información a nivel técnico, comercial, y esa información que también interactúa con el resto del proyecto. Y esto es clave. Y poder hacer un objeto BIM también significa pensar en global y cómo va a interactuar esa información en todo momento, ¿vale? Y esto es lo que se ha tenido en cuenta para desarrollar el estándar GDO-BIM. Siendo un poquito más escuetos en el ejemplo, aquí ya vemos que el estándar GDO-BIM o los elementos que se están desarrollando para Andese tienen un sentido común en cuanto a la clasificación de los elementos. Vamos a poder entendernos con esos elementos, pues ya que tienen una terminología y una semántica común, y esto al poder sustituirse por un elemento de marca se van a poder entender, se van a poder va a haber una trazabilidad como se verá más adelante. Y esto es aplicable para tanto proyectos nuevos como aquellos reformas o rehabilitaciones. Luego, muy importante, el grado de información de un objeto BIM. Habitualmente, por nuestra experiencia en el mercado, hemos encontrado que solo se mira por parte del fabricante o por parte del profesional, no exige todo el potencial que tiene un objeto BIM, y esto es clave a la hora de trabajar en un entorno colaborativo. Es decir, un objeto BIM tiene un grupo de propiedades o PSET, que ya nuestra compañera Constanza nos va a explicar en detalle. Pero este grupo de propiedades que contiene el elemento BIM vienen a decir, oye, tengo una serie de estructura de datos, con unos datos, con información que va a interactuar en el objeto. Si ese objeto no contiene esa información, está desordenada o lo que fuere, esa información se va a leer mal dentro del proyecto, en el sentido que nos va a desinformar, no nos va a informar. Y lo que le vale a un arquitecto, a lo mejor no le vale a un ingeniero. Sin embargo, cuando se desarrolla un objeto BIM, hay que tener en cuenta todas estas situaciones, ¿no? Y por eso es importante tener en cuenta la información tanto que va a ser aportada por el fabricante, la estructura de datos en cuanto a la información que va a ser volcada por el BIM Manager durante la fase de ejecución, y aquellos campos que van a ser relevantes en la fase de mantenimiento de ese proyecto, es decir, para la propiedad. Entonces, cuando se estructura la información de un objeto BIM, hay que tener en cuenta todos estos datos.
para que veamos un poquito más de forma ilustrativa a qué nos estamos refiriendo con el tema de la estandarización y con lo que es el estándar GDOBIM, estamos hablando que estandarización para nosotros es igual a correlación de datos. Es decir, cuando no tenemos un elemento, ya sea genérico o de marca estandarizado, sucede muchas veces que ponemos un genérico y cuando lo queremos sustituir por uno de marca, no es correlativo. Es decir, me falla la interacción de información. Esto genera muchas veces que el profesional que está trabajando en el proyecto se vea en la necesidad de volver a buscar un elemento que sea lo más correlativo posible o lo tenga que modificar y trabajar nuevamente sobre esos campos o estructuras de datos. Esto conlleva, pues, lógicamente, pérdida de tiempo en el desarrollo del proyecto y cargado de información. Y esto, sinceramente, no es muy colaborativo y no es bien. Es decir, quien está proyectando como arquitecto, imagínense, y está trabajando y solo le importan los datos que son inherentes a su profesión y no contempla o borra o no tiene en cuenta los datos de ese objeto que van a ser requeridos en la fase de ejecución o mantenimiento, lo que está haciendo es poner trabas a sus compañeros dentro de lo que es el proceso de construcción. Sin embargo, cuando tenemos, en el caso que vemos aquí, un objeto genérico de Andese y otro objeto de marca, como es el caso de los bloques Barruca, que es una empresa, como decía Alejandro, que se ha sumado muy temprano en el mundo del BIM. Aquí yo puedo proyectar inicialmente con un muro de Andese y posteriormente ser sustituido ese muro, porque claro, ya hay que comprar o hay que proyectar elementos de marca, lo sustituyo por un objeto de bloques Barruca y esa estructura de datos me va a coincidir, no va a tener problemas y la información pues igual, ¿no? Va a tener una correlación. Y esto es clave para tener éxito en lo que es la prescripción digital de los productos. Si no, no estamos aportando un valor. Y entendemos que esta es la mejor forma de trabajar, de forma estandarizada. ¿Y por qué? Porque dentro de lo que es el estudio que hemos realizado en estos años, ese bagaje con más de 400 clientes, fabricantes a nivel nacional e internacional, hemos visto que la información es muy importante en los diferentes momentos del proyecto. Es decir, hablamos de la trazabilidad de la información. ¿Por qué trazabilidad? Porque esa información o esa estructura de datos, que originalmente puede ser importante para con un arquitecto, esa estructura de datos, quizás una parte de ella sea relevante para el arquitecto, pero no para el personal de mantenimiento. Entonces, si uno proyecta la estructura de datos y la información que aporta un objeto BIM, esta puede ser utilizada en las diferentes fases de este proyecto. Se habla de fase 1 dentro de un entorno BIM a fase 8 o los famosos LOT. Se han tenido en cuenta la estructura de los LOT, de LOT 100 hasta el LOT 500 y 600, al igual que sus dimensiones. Eso quiere decir que los objetos desarrollados con el estándar GDOBIM contemplan esa trazabilidad de información para estas diferentes fases y dimensiones. Asimismo, se ha tenido en cuenta la trazabilidad de la información a cara de los profesionales y su interacción y compromiso en cada uno de los momentos que participan en el proyecto y cómo ese objeto va a influir en su trabajo. Y por último, también se ha tenido en cuenta qué información va a interactuar con diferentes software. Es decir, si estamos trabajando con software de diseño, software de cálculo, software de presupuestación, software de mantenimiento, el objeto BIM siempre tiene algo que informar. Y si no se tiene en cuenta esto, pues se está desaprovechando una oportunidad, yo creo que muy importante para darle un valor añadido a ese desarrollo que se ha hecho en BIM. No contemplar estas posibilidades no es empezar, es pensar de forma escueta, por decirlo de una manera. Hay que pensar de forma global. Eso quiere decir, como decía anteriormente, que mi objeto, el que estoy invirtiendo, tiene que pensar cómo va a influenciar en cada momento de un proyecto y hacia cada profesional.
Para ya ir terminando, voy a comentar dos elementos también importantes, tanto a cara del fabricante como del profesional, y es que la información vincula y no hace responsable. ¿Esto qué quiere decir? Que si bien un objeto BIM es un elemento representativo de un producto de la construcción, eso quiere decir que es un contenedor de datos. Cuando yo, profesional, estoy cargando un elemento de la marca X, de un fabricante X, yo estoy haciendo una proyección futurible sobre lo que voy a construir en mi proyecto. Eso quiere decir que me voy a basar en la información que me aporta ese objeto BIM. ¿Qué sucede cuando esa información no es correcta, es errónea? Pues todos mis cálculos o proyección a la hora de entregar el modelo del proyecto BIM puede que me funcione, pero a la hora de la realidad, de ejecutarlo, algo va a fallar. ¿Por qué? Porque si nos estábamos basando en la información de ese primer objeto BIM. Y si falla, pues ¿qué sucede? Pues yo puedo reclamarle responsabilidades al fabricante por darme una información incorrecta, información que me he basado yo y que en la cual también he hecho una inversión de tipo económica. Por eso es importante que el fabricante tenga en cuenta que un objeto BIM en el fondo es una etiqueta virtual de un producto de la construcción y esto, al igual que el reglamento, la Directiva Europea de Productos de la Construcción, esto también es extrapolable a la responsabilidad legal que nos genera un objeto BIM. Por eso nosotros, dentro del estándar GDO BIM, nos hemos preocupado para que el fabricante haga copia de una información veraz y que sea responsable a cara de hacer una correcta prescripción digital. Y por último, y no menos importante, más en las tendencias que nos estamos viendo hoy en día, el estándar da garantía o garantiza los derechos de autor o propiedad intelectual o copyright. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros hemos generado una estructura de datos cruzados dentro de los objetos BIM, los cuales pues dan una garantía a cara del fabricante, a cara al desarrollador de los software y a cara de la empresa que es titular de ese objeto BIM. ¿Eso qué quiere decir? Que trabajamos dentro de un marco legal y responsable, con lo cual cualquier elemento que tenga el sello del GDO BIM es una garantía o un sello de calidad a cara del fabricante, pero sobre todo a cara del profesional que los va a utilizar en proyectos, porque sabe que no va a tener problemas el día de mañana en poder participar en una licitación y poder participar con estas garantías, ¿no? El estándar GDO BIM se lo otorga, ¿vale? Entonces, yo creo que hay que reflexionar sobre esto porque cada vez estamos encontrando más bibliotecas que no respetan estos derechos de propiedad intelectual e incluso el fabricante, por no ser especialista, pues se le engaña, lamentablemente, pues muchas veces tenemos que rehacer mediante auditoría esas bibliotecas, ¿vale? Pero sobre todo siempre pensar que un objeto BIM es una herramienta pensada para el profesional, para que este profesional pueda trabajar y prescribir con ella. Pues dicho esto, yo creo que doy la palabra a mi compañero y técnico de bimétrica, Cristóbal Bernal, que, disculpen, sí, Pablo, con mi sí. compañera Constanza Celarayán, que nos dará unas pinceladas sobre la estandarización y qué se ha hecho con Andese en temas de la biblioteca BIM. Muchas gracias. Pablo. ¿Escuchas, Alejandro? Sí, parece que no me escucha. Bueno, abro, Constanza creo que me debe de escuchar. Simplemente abro un paréntesis muy rápido y por subrayar alguno de los aspectos que ha mencionado Pablo en su exposición. Como podéis comprobar, en el margen derecho hay un chat. Afortunadamente hoy somos varios los que estamos y algunas de las preguntas que van surgiendo se van contestando sobre la marcha, pero también se han recibido preguntas anteriormente. Yo creo que vendría un poco bien ir contestándola para darle un poco más de riqueza al debate. Hay una pregunta que yo creo que conviene el añadir, que es que una queja habitual de los diseñadores relativa al peso
los archivos, de los objetos. Bajo mi punto de vista, yo no soy experto en esto, o sea, quienes realmente conocen todos los datos son pues, un desarrollador de objetos, como es el caso de Bimética. Pero nosotros que estamos colaborando con ellos hemos afinado el contenido de qué es lo que va a explicar a continuación Constanza. Lo que se está tratando es de aportar aquella información estrictamente necesaria para definir técnicamente el producto, para que aguas arriba en el proyecto se pueda incluir correctamente, se sepa esa información, esos rasgos característicos que tiene el fabricante, y luego aguas abajo el ejecutor sepa realmente qué elemento está manejando. Y luego también hay otra pregunta, si me permitís, es el papel que tienen las empresas de prefabricados en la metodología BIM en un proyecto de construcción. Pues esto puede ser casi la que se le permita tener. Nosotros, como empresa fabricantes de productos de construcción, no solamente nos limitamos a proveer de productos, sino que podemos aportar o se pueden apoyar los proyectistas en nuestro conocimiento para dar forma y configurar correctamente en el proyecto aquellas unidades constructivas, ya sea una estructura, una fachada, etcétera, que incorpore elementos prefabricados de hormigón. Y, evidentemente, la metodología BIM, el tener los objetos ya modelizados en BIM, pues es información que le da riqueza al proyecto y que luego, además, como decía yo al principio, asegura esa correspondencia entre el proyecto y lo que se termina realmente ejecutando. No cierro el paréntesis y ya te doy la palabra, Constanza. Gracias. Perfecto. Buenas tardes. Muchas gracias a Alejandro y muchas gracias a Pablo también por las presentaciones y por las aclaraciones. Como bien ha dicho Pablo, a mí me gustaría comentarles un poco sobre la estructuración de los datos que contiene un objeto BIM y cómo interactúa en un proyecto y su trazabilidad dentro del proyecto. Como hemos comentado, el grupo Bimética tiene como alrededor de 10 años de experiencia modelizando productos y desarrollando productos BIM e interactuando con distintos fabricantes y distintos clientes, escuchando las necesidades del mismo, como también ha dicho muy bien Alejandro, haciendo una buena gestión entre el peso del archivo, la cantidad de información con el LOI que este incluye, con un equilibrio también con el nivel de desarrollo gráfico, el nivel de detalle y llegar a un equilibrio para que el archivo sea usable, tenga una correcta usabilidad en el proyecto y para el uso de los profesionales. Dicho esto, hemos visto la importancia de la I, del manejo de la información en lo que es la metodología BIM. Como bien dice su definición, Building Information Modeling es el modelado de la información. Por lo tanto, no hemos ocupado como un tema, como un objetivo como grupo, de hacer una estructuración de datos que sea que lleve un orden y que sea muy usable y trazable a lo largo del proyecto. Para eso nos hemos basado también en normas ISO y en el ISC, de la Building Smart Internacional, para generar una estructura de datos ordenada y fácil de entender para los distintos proyectos y de aplicar. Un poco, en general, les quería comentar esto a modo informativo. Esta información, esta slide, no los queremos como aburrir con tanta definición. Yo les voy a dar una parte como teórica, después les voy a mostrar cómo se aplica en un desarrollo de Andese, que es el que hemos generado en forma conjunta con Alejandro, y después mi compañero Cristóbal Bernal lo va a mostrar en un software que creo que va a estar también mejor explicado gráficamente. Pero sí lo que nos interesa que sepan es que este estándar GDO BIM ha estructurado la información en 11 grandes grupos o property sets, los BIMers también lo encuentran como PSET, en los cuales hemos incluido ciertos parámetros o grupos de parámetros dentro de cada indicador. Podemos, a modo general, ver que tenemos un primer property set que es identificador, que da más que nada datos generales para identificar el elemento. Tenemos la identidad legal, que ya Pablo muy bien nos ha expresado, cómo es el tema que la información está correlacionada también a lo que es propiedad intelectual, auditoría de archivos, la trazabilidad legal de todo el desarrollo del objeto. También tenemos la información relacionada a lo que es el elemento propiamente dicho,
que está relacionado a los quantity sets, que también está relacionado a las medidas físicas del elemento y propias de ese objeto que estamos modelando. Tenemos la parametrización de especificaciones, que están relacionando información directa específica de ese elemento que estamos modelando. Está muy relacionada con el siguiente grupo, que es el de prescripción, que aquí ya intervienen más datos relacionados al fabricante de índole más comercial. Hay un equilibrio entre información comercial y técnica que es muy valorada por los usuarios, ¿no? Luego tenemos el PSET más que nada de análisis, que habla un poco más del proyecto y de su ubicación. Recordemos que nosotros hemos hecho un análisis muy detallado también de la temporalidad de la información y de los profesionales que la usan, ¿no? Porque no la misma información no es necesaria, como decía Pablo, para las distintas especialidades y proyectistas o especialistas en cada proyecto. Después tenemos el grupo de clasificación, donde tenemos una codificación bien acertada con distintos manuales y codificación a nivel internacional que nos ayuda también a centrarlos a nivel local. Esto nos permite mucho la internacionalización, sobre todo cuando hay empresas que tienen productos que se comercializan en distintos países. Después tenemos otro grupo que está relacionado a todo lo que es la logística y puesta en obra, el suministro y volcado de ese producto en obra, que también está más que nada para la fase ya más constructiva. Tenemos el grupo de gestión y mantenimiento, que no solo tiene indicaciones de cómo hacer el correcto mantenimiento de ese objeto, sino que también nos relaciona mucho con la garantía del producto, ¿no? A nivel también comercial. Después tenemos un grupo de seguridad y salud, donde acá se pueden poner también información y manuales relacionados a todo lo que es hacer el trabajo seguro del montaje e instalación del producto. Y el último grupo, el número 11, son todos los valores de sostenibilidad, de los cuales podemos cargar todo lo que es información medioambiental, también las certificaciones BREEAM y LEED. Para ser un poco más gráficos, podemos ver que el interés mayor es que estos 11 grupos de propiedades, esta información, esta data, sea bien usada a nivel de toda la gestión del proyecto. Porque podemos decir, por ejemplo, en una instancia de modelaje, intervienen distintas etapas de obra, ¿no? Como puede ser la programación inicial, el proyecto ejecutivo, el diseño BIM del objeto, la coordinación, después se incluye un poco más la etapa del tiempo y del coste, y en una build y en una gestión de los archivos ya exportables, ya intervienen distintos tipos de información según el nivel de desarrollo LOB que tenemos. Podemos ver que intervienen también diferentes tipos de software y por lo tanto diferentes profesionales que van a estar cada uno gestionando la información que le corresponde en su área, ¿no? Entonces podemos decir que en una etapa inicial de un proyecto, en una etapa de modelado, en un log 100 tenemos información destacada como nombre, que esto va evolucionando, el nombre, las medidas, después en un log 300 ya tenemos información del fabricante, en un 400 ya tenemos más especificaciones y datos de compra, y en un 500, en un as-built, ya tenemos más especificaciones del mantenimiento y sostenibilidad. Por lo tanto, esta estructura de datos ha sido pensada para que esa información sea transparente, sea fiable, se mantenga en toda la evolución del proyecto. Ustedes van a ver que van a haber parámetros donde el proyectista puede ir agregando en función que va evolucionando el proyecto, y va a haber otros parámetros que son estables y fijos, que son más que nada de prescripción. Entonces, este estándar ha sido hecho a conciencia para relacionar las fases constructivas, las etapas, las dimensiones del BIM, los distintos profesionales y especialidades, teniendo en cuenta también los diferentes software para que se puedan ser compartidos. Bueno, como para hacerlo un poco más gráfico, comentarles que el estándar GeoBIM cuenta con lo que le llamamos hojas de referencias del producto, que son plantillas Excel que tiene detallado un poco más estos 11 grupos con los parámetros que debemos incluir. Para ello, nosotros lo que solemos hacer, entendemos que el conocimiento es una fuente de valor en el mercado, por lo tanto ponemos un hincapié absoluto en entendernos y comprender las necesidades del fabricante. Por lo tanto, cuando nos llega un proyecto,
solemos gestionar reuniones con el cliente, con el fabricante, y adaptar esa plantilla que tenemos nosotros como estándar del GeoBIM, adaptarla a las necesidades del cliente. Por lo tanto, este es el ejercicio que hemos hecho tanto con Andese como con Bloques Barruca. Hemos hecho una videoconferencia donde hemos visto la lista inicial de los parámetros y hemos ido adaptando según la información que a ellos les interesaba compartir, ¿no? Entonces, ahora, a modo de ejemplo, les voy a mostrar un producto genérico que hemos hecho con Andese, que es el suelo de adoquines de hormigón de 300 por 300 milímetros. Luego de la información compartida en esa hoja de referencia, hemos tomado toda la información que nos han provisto y la hemos ido agrupando, como les he comentado, en esos 11 grupos que tenemos de Property Set. Entonces, acá podemos ver cómo tenemos datos técnicos como datos del material y los acabados y las medidas de este suelo de adoquín de hormigón. Tenemos el dato del color, de la textura. Podemos ver también que hemos incluido información comercial del fabricante. Esto es muy importante a la hora de la prescripción del producto, ¿no? Tenemos el teléfono, la web, la URL del producto, el email de contacto, para que el usuario pueda acceder a contactar al fabricante y hacerle las consultas pertinentes. También tenemos toda la clasificación y codificación que os habíamos comentado, tanto del IFC como el Uniclass, el Masterclass. Esto le da también un factor de internacionalidad al proyecto y de fácil entendimiento entre a nivel de proyecto internacional con local. Tenemos también datos, se pueden incluir datos específicos solicitados por el fabricante. En este caso, Alejandro de Andese nos solicitó incluir las normativas locales a nivel, digamos, europeo, y también datos de logística que pueden ser como cómo se va ese adoquín, cómo se proveen obras, si va en palet de madera, envasado, digamos, con plástico, recubierto con plástico, cómo es el tratamiento, ¿no? Y aquí me quiero detener un poco más porque este ha sido un trabajo en forma conjunta con Alejandro. Lo que me gusta hacer la salvedad, que hemos un poco renombrado y adaptado los parámetros que nosotros teníamos de ILFC con las normas UNE, ya que Alejandro muy bien nos ha provisto de datos medioambientales que se aplicaban de mejor manera a los prefabricados de hormigón. Entonces hemos hecho un reajuste de la hoja de referencia, añadiendo todo lo que son las UNES 15.804 referidas a este ejercicio, a este técnico. Entonces, con esto podemos ver la importancia, como ya sabemos que uno de los beneficios que nos da el BIM es la actitud colaborativa que se tiene que tener entre las partes. Entonces, eso me gusta recalcar bastante porque es muy necesaria y casi fundamental la interacción activa y la comunicación transparente entre los actores intervinientes, ¿no? En este caso, el fabricante con el modelador o desarrollador BIM. Para eso invertimos tiempo en escuchar las necesidades del cliente y adaptarlas. También para un poco regirnos en su política de comunicación y de marketing a nivel de prescripción del objeto, porque tenemos que recordar que el catálogo virtual es como un catálogo que antes se usaba en forma física en los locales comerciales, o sea que la información tiene un involucramiento tanto legal como comercial, como técnico. Entonces es importante saber qué es lo que quiere transmitir la empresa fabricante al usuario del profesional. Y nosotros también tener la relación con el usuario y profesional y saber las necesidades de qué información necesita para que esa trazabilidad sea coherente. Por lo tanto, de esta forma, con esta comunicación activa, vamos a obtener objetos de calidad, fiables, veraces, fáciles de trabajar, usables con el correcto peso de la información, como ya hemos dicho, gráfica y técnica. Y también es necesario que el fabricante tenga relación directa con el profesional y el usuario, ya que recordemos que ellos van a ser los que van a prescribir su objeto en el proyecto. Entonces, una estrategia también de posicionamiento de marca y también conocer qué tipo de información es la que necesita
para no cargar el objeto con mucha información y que después el usuario no quiera hacer uso del mismo. Así que un poco con esto buscamos esta interacción en forma activa de todos los agentes intervinientes y poder colaborar en esta trazabilidad. Bueno, no sé si Alejandro, tú quieres comentar algo más de un poco el trabajo que hicimos antes de darle lugar a Cristóbal. Bueno, que hicimos, no, que estamos todavía haciendo, porque estamos todavía en marcha. Es importante el destacar que esta colaboración al final nos permite tanto a vosotros como desarrolladores de tanto primero del estándar como luego de los objetos que se adecúan a dicho estándar, el tener ese feedback por parte de quienes conocemos y trabajamos con los productos que nos toca, que en este caso son los prefabricados de hormigón. En este ejercicio que hemos estado haciendo estas semanas de afinar los Excel, donde hemos ido cumplimentando todos esos valores, ha sido haciendo algún pantallazo de valores característicos. La verdad que agradeceros que habéis sido muy receptivos para afinar y ajustar las características. Y luego también, esto es me quiero tirar a mí mismo, a nosotros, a la asociación Las Flores en ese sentido, en cuanto a que estamos ayudando a generar unas plantillas de datos, de características, de tal forma que los fabricantes, cuando vayan a desarrollar sus objetos de marca, si finalmente lo hacen con vosotros, en ese sentido tienen total libertad para ver cómo proceder, pero en el caso de hacerlo con vosotros ya contaría con unas plantillas predefinidas que les facilitarían en gran medida el cumplimentar toda esa información, o sea, que tiene ese doble objetivo. Es correcto, y también agradecerles porque sé que Andese también ha estado colaborando con Bloques Barruca, o sea que la información se va trasladando y colaborando, y esa trazabilidad se da gracias a la estructura de datos que Andese nos ha ido proveyendo para que tengamos la hoja de referencia lo mejor adaptada a todo lo que es prefabricado de hormigón. Así es. Así que gracias, Alejandro, por el aporte. Bueno, sin más, ahora le voy a dar el testigo a mi compañero Cristóbal Bernal, que es el director técnico de Bimética, y para que quede mejor explicado un poco lo que le hemos dado a nivel técnico, le va a hacer unas demostraciones en el software Revit, en este caso. Hola, Alejandro. ¿Estás ahí? Bueno, entonces comienzo. Primero, para intentar abarcar los comentarios que se han estado dando por parte de Alejandro, como también los del chat, quisiera meterlos en dos tipos de área. Uno, la parte de los datos, la parte de la estrategia de datos. Esta tiene que ver con el estándar IFC. El estándar IFC, bueno, se creó por la organización sin ánimo de lucro Building Smart, que fue la que empezó a organizar los campos de información para poder llegar a construir de una manera organizada, ¿vale? Pero el gran problema que tenemos en la industria de la edificación es de que somos una industria segmentada, no somos como la industria aeronáutica, como la automotriz o mucho menos como la náutica. No se produce un solo modelo X número de veces. De hecho, todo lo contrario, intervenimos una gran cantidad de profesionales para producir solamente un solo modelo, que es un solo edificio. Entonces, esto hace que el lograr coordinar la información, organizar, estructurar la información para un edificio sea relativamente complejo. Como podemos ver, en arquitectura se trata de una serie de datos, en ingeniería otra serie de datos y también en instalaciones otra serie de datos. Lo fantástico del IFC es de que ha logrado reunir todos estos, ¿vale? Que por eso que esta unificación de datos se organizan en grupos, que son los property sets, ¿vale? Los property sets son la serie de datos que va a trabajar un profesional en un momento dado del diseño del edificio. Ese momento dado puede ser el LOD, que es el nivel de
de la etapa en la cual está el proyecto. Un LOD 100 puede tener unos requerimientos de información muy diferentes a un LOD 200 o a un LOD 300. Entonces, dependiendo del LOD en el que se está, se puede utilizar un PSET u otro PSET o ambos PSETs. Esto depende mucho también cómo se está gestionando el edificio, ¿vale? Por otro lado, en el tema técnico, sobre el peso de los archivos. Bueno, efectivamente ese es un problema porque a veces pensamos que más es mejor y en ciertas ocasiones es correcto, pero cuando es incorrecto, entonces creamos un problema en vez de solventarlo. Tenemos nosotros que tener una capacidad de poder discernir la información que va a aportar al proyecto según el property set y según el LOD. Esto en términos de datos. Y en términos gráficos, pues también tenemos que poder reflejar el elemento de la manera más adecuada posible. Hasta ahora lo que os puedo decir es de que con los softwares que tenemos actualmente, las figuras geométricas rectas, las superficies planas, nos generan mucho menos peso de archivo que las superficies curvas, ¿vale? Entonces, es mucho mejor poder reducir o optimizar el diseño de un objeto, solamente hablando de BIM, a unas superficies rectas un poquito más crudas, pero que se pueda distinguir el elemento. Y solamente utilizar las superficies de doble curvatura cuando sea necesario. ¿Vale? Bueno, espero con esto haber resuelto las dudas que se planteaban en el chat y que planteó Alejandro. Ahora os comparto pantalla y os muestro un proyecto que viene por defecto en Revit. ¿Vale? Que también quiero deciros del marco que tenemos en IFC, ¿vale? Con los parámetros de IFC. Ahora estamos trabajando en un software que trabaja con el IFC, pero también viene con unos parámetros predeterminados para cada elemento. Para esto os quiero mencionar, si yo selecciono una columna, por ejemplo, veo que aquí viene por defecto una serie de parámetros que pueden ser bastante escuetos, muy limitados. ¿Por qué? Porque Revit carga solamente la información predeterminada. No llega a extender todo lo que le permite el IFC. ¿Por qué? Porque un proyecto puede variar de ser un edificio, puede ser una casa, puede ser una reforma. No hay manera de poder encontrar todos los parámetros según una sola tipología del edificio. ¿Entendido? Vale. Entonces, todo es tan sencillo como si podemos cargar un archivo. En este caso voy a cargar la familia y podemos ir a donde tenemos descargar las familias, como puede ser Andese. Tenemos ahora una viga delta, una viga en T, una viga rectangular, un pilote cuadrado, correa tubular, un poste de hormigón vibrado, un pilar circular y un pilar cuadrado. En este caso voy a seleccionar el pilar circular. Vale, perfecto. Ahora, al abrirlo, lo tengo hecho en mi proyecto, que esto es sencillamente la manera de poder cargar las familias. Si yo selecciono el pilar, veo que lo tengo aquí. Versus un pilar en alemán que va a aparecer genérico, ¿vale? Yo de aquí lo que puedo hacer de manera muy sencilla es seleccionar el pilar y transferirlo al pilar que ya tengo prescrito, ¿vale? Obviamente el diámetro es diferente, pero esto es totalmente paramétrico y lo puedo regular mediante las propiedades, ¿vale? Tenemos aquí el diámetro, 150, puedo pasar a 200. Entonces existe una correlación de lo que tenemos en la programación del elemento junto con el resto de geometría del proyecto. Otra cosa que os quisiera mencionar, vamos a trabajar con los muros. Tenemos un listado, que esto ya viene siendo el listado de muros hablando de sus clasificaciones, ¿vale? O podemos tener el elemento de hormigón con en el property set, según el property set del IFC de hormigón, y luego el property set de especificación, de gestión y mantenimiento, de identidad legal, de prescripción, y otro property que me gustaría denotar ahora, que se ha tomado muy en cuenta, es el ciclo de análisis del edificio, que también estamos incluyendo los valores por parte de los desarrollos que hemos hecho con Andese, ¿vale?
Como podéis ver, muchos de estos parámetros vienen por defecto en Revit, pero otros no. Este edificio no tiene esta información, ¿vale? Carece de la información, viene con la información básica, claro está que es un edificio genérico, pero yo lo que puedo hacer ahora es cargar como un grupo. Me voy a la biblioteca de Barruca y ya vemos que tenemos aquí una serie de muros ya predeterminados, como el coupé o los Normablock. Insertaré el Normablock, ¿vale? Bueno, insertaré un par. Y el salmón, y el coupé salmón. Si yo regreso a mi proyecto, lo trabajaré aquí de manera externa, lo selecciono primero y puedo ver que primero selecciono el coupé salmón, donde aparece de manera automática con las líneas o el entendido de colocación de los ladrillos, ¿vale? Y lo colocaré el otro prefabricado de bloques. ¿Okay? Estos dos elementos que yo he colocado, si regresamos a la estructura de datos de los property sets, vemos que automáticamente se van rellenando, ¿vale? Que esto es un añadido, un plus para poder llegar a tomar las decisiones adecuadas en los property sets según el lot en el que estemos, ¿vale? Entonces podemos recorrer todos los muros y vemos que al final son los muros de Barruca que contienen la mayor información para poder hacer el análisis adecuado, ¿vale? Obviamente no podemos incluir información que sea atribuible en proyecto, como puede ser como la cantidad total de ladrillos que existen en un proyecto. Esto no se puede dar desde un inicio porque no podemos saberla hasta que esté terminado el proyecto. Entonces, esto es lo que mi compañera Constanza se refería a la información que puede ser fija y la información que es temporal, ¿vale? Entonces, vamos al final y vemos la información y en el property de la sostenibilidad también incluyen estos valores, ¿vale? Ok. También notar que en cuanto a los archivos de muros de Barruca, si vamos al primer nivel, vamos a encontrarlo aquí. Bueno, estos son ceiling plans. Vamos a los planos. Supongamos que tenemos un dibujo de aquí del muro coupé salmón. Pasando por la... Vale, vemos aquí que tenemos el muro coupé salmón. Le podemos dar un sombreado, pero también tenemos la posibilidad de añadirle una etiqueta, que bueno, una pegatina, un diseño en la cual nos puede permitir poder contabilizar o definir mejor cómo organizar los bloques, ¿vale? Los bloques según el muro Barruca que tenemos. Entonces creo que esto puede ser también de gran ayuda para poder alinear o estructurar de mejor manera las dimensiones del muro que queremos trazar y también para poder definirlo mucho mejor en planta. Con esto termino mi pequeño ejercicio. No sé si tenéis otras preguntas. Si las tenéis, estoy viendo el chat y las puedo responder ahora mismo. Igual, Alejandro, si tienes otra pregunta, encantado de... Es una suerte el tener ahí en la reserva a Pablo, a Miguel Ángel, que han ido contestando sobre la marcha un montón de preguntas. Yo creo que muchas de ellas han quedado más que aclaradas, además con gran nivel de detalle. Y por concluir lo que es la exposición en sí, yo creo que este ejercicio rápido que has hecho, Cristóbal,
viendo cómo aprovechar, cómo utilizar esos objetos BIM, en el caso que hemos visto ahora de bloques Barruca, ya objetos de marca en un proyecto real. ¿Para qué sirve? Al final hay que enseñar las cosas y decir para cuál es la finalidad que tienen. Pregunta aquí Eugenio Villanueva, de una de nuestras empresas asociadas de Preversa, si se podría ver un plano de producto con un panel prefabricado. No sé si podrías hacerlo, porque no sé a qué se refiere un plano de producto, una vista o... Supongo que se refiere a eso. Está escribiendo ahora una planilla. Sí, la verdad es que estamos todavía, uno de los grupos de productos, que eso, creo que son 4 o 5 variantes que tenemos, es la de paneles. Sí. Que estamos todavía desarrollando, que había en la... Claro. Sí. Había uno inicialmente, pero bueno, esto es un ejercicio vivo que está en constante desarrollo y hoy hemos presentado una parte de lo que ya hemos avanzado de productos. Incluso nuestra pretensión es que dentro de unos meses, y ya os lanzo el guante, volvamos a tener otro webinar técnico y vayamos ya un poco más al grano y veamos ese grado de utilización de distintos productos. Hemos hecho una selección de unos 40 productos aproximadamente. Hemos considerado que cubren prácticamente toda la tipología de productos prefabricados de hormigón, no solamente para edificios, también para infraestructuras, que parece que siempre nos olvidamos de que también se hacen puentes, se hacen túneles, se hacen canalizaciones y no solamente edificios, que también sirve bien para ello. Yo eso lo dejamos si le parece, Eugenio. Como no estaba previsto para hoy, lo dejamos para la próxima ocasión. No sé si están haciendo aquí alguna pregunta más. Los datos y la estructura claro. de lo que desarrollemos. Por eso no era ningún problema. Sí. Hacemos una pregunta más y luego pasamos ya a Pablo Caigaris para que cierre. Sí, vale. Mira, me hacen aquí una pregunta, me parece interesante, que así la contesto yo. Si se ha desarrollado información referente a conexiones de prefabricados para zonas sísmicas, conexiones de uniones rígidas. Sí, yo creo que esto trasciende a BIM, aunque pueda formar parte de un objeto. En nuestro caso, como asociación, hemos participado en el pasado en una serie de proyectos europeos de I+D+I con otros países de alta sismicidad aquí en Europa, como Grecia, Turquía, o Italia o Portugal, y hemos obtenido unas guías de diseño específicas para prefabricados de hormigón, para poder obtener los grados de comportamiento, de ductilidad que tienen que tener las conexiones, que es el elemento crucial para poder comportarse adecuadamente en caso de terremoto. Pero es una información que trasciende, como digo, a BIM. Les voy a dejar aquí... Sí, Cristóbal. Sí, no, solamente hay que decir que efectivamente las conexiones es de lo más complejo que hemos encontrado porque eso varía mucho, depende del diseño estructural. Entonces claro, es muy difícil encontrar las tipologías base como para poder desarrollarlas sin que sean únicas para el edificio. No sé si me explico. No es lo mismo sí, que así es. Eso es, sí. Son más difícilmente modelizables y ahí también las empresas que hacen, que se dedican a esto, Peico, que es uno de nuestros socios, me consta que ya han avanzado en ese sentido. Les dejo, no obstante, aquí mi correo electrónico, que no lo he puesto, por si alguien quiere recibir, esta guía u otras que tengamos en abierto, para que me escriba y se la remito. Así que damos paso a Pablo, si os parece, porque ya estamos superando por muy poquito la hora que teníamos prevista. Y que sea Pablo un poco el que cierre y comente lo último. Agradecer nuevamente, creo que hemos tenido una audiencia fantástica, arriba de 100 profesionales e interesados Pablo, durante una hora. Eso quiere decir que no lo hemos aburrido mucho. Nada, finalizar con una idea, que el BIM es colaborativo, que el BIM es digital. Pablo, no te escuchamos, no sé si estás hablando o preparando algo. Que la nueva situación que está haciendo, que estamos viviendo a nivel mundial, todo el COVID nos ha condicionado mucho. Hay que convertirse, hay que cambiar, hay que hacer esa inversión en conocimiento. Un poco al hilo de esto, pues comentar que el objetivo de lanzar el estándar GDO BIM al mercado ha sido un poco, ha sido gracias a un gran esfuerzo
que hemos hecho entre todo el equipo de Bimética, en especial con Cristóbal Bernal, mi compañero, y más colaboradores, en el desarrollo de este estándar. Está basado en la experiencia de más de 10 años trabajando y es un estándar de libre uso, es decir, todas las personas profesionales o empresas fabricantes, incluso competencias e instituciones, pueden utilizar este estándar porque es de libre uso, es copyleft. A partir de aquí, pues no vamos a poner ninguna traba, ni ninguna tasa, ni ninguna comisión, para que quede claro este concepto. Es libre utilizarlo porque recoge mucho conocimiento de muchos años de experiencia. ¿Vale? Ahí lo decimos, está basado en 10 años de experiencia, está pensado para una utilización local, pero también internacional, ya que se ha contemplado esa trazabilidad de las normas ISO y el IFC. Y sobre todo estamos comprometidos con el concepto de calidad, es decir, las bibliotecas tienen que estar hechas con calidad. Si no están hechas con calidad, arruinamos el concepto de lo que significa el BIM, ¿no? Nos va a generar más trabas que beneficios. Y también el tema de la legalidad, ya lo he subrayado. Trabajamos de un entorno legal, yo creo que hay que premiar a aquel que hace la inversión, que lo hace bien, y tenemos que buscar y fomentar las buenas prácticas, ¿vale? Y por lo que respecta a nuestra parte, pues sumamos ese granito de arena y promovemos e impulsamos de que se hagan las cosas bien. Y bueno, una noticia que hemos agarrado con gran apremio, que es que ha tenido mucho impacto el estándar GDO BIM. Ya en 6 meses hemos tenido más de 15.000 descargas, lo cual es un hito porque estamos hablando de un documento muy técnico y bueno, estamos realmente contentos de la aceptación y ya tenemos varios fabricantes que han desarrollado esa biblioteca BIM. El caso, por ejemplo, de Bloques Barruca, que ustedes pueden descargarse sus objetos desde la plataforma de Bimética, al igual que los objetos que estamos desarrollando para Andese. Un poco en la línea de colaboración que estamos hablando y que estamos haciendo con Andese, ya lo voy a repasar con Alejandro, pero bueno, es el desarrollo de esta biblioteca BIM, es también copyleft, es decir, que se va a repartir para todo el mundo, es de descarga gratuita, pueden acceder a la plataforma de Bimética y bueno, yo creo que queremos destacar dentro del sector europeo y a nivel internacional en el desarrollo de esta biblioteca, ¿no? Bueno, poco más, queremos ayudar al sector, ese es nuestro objetivo con Andese. Yo creo que el sector de prefabricado de hormigón tiene una deuda con el tema, con la digitalización, porque realmente hemos hecho un estudio y vemos que hay pocas empresas, o muy pocas, que realmente están comprometidas con este concepto de digitalización y es una lástima porque es una pérdida de oportunidad. Pero pérdida de oportunidad en el sentido para el propio fabricante, porque son canales de comunicación y de venta que no están sabiendo aprovechar, y por otro lado porque los propios profesionales no se ven con estas herramientas que seguramente serán de gran utilidad para sus proyectos. Y por último, dentro del convenio de colaboración con Andese, pues en este ánimo de impulsar al sector de prefabricados de hormigón, pues una de las estrategias de acompañamiento en este proceso, pues desarrollaremos un objeto de BIM de cualquier fabricante asociados con Andese, esto es de forma sin costes, y le haremos una consultoría sobre la estrategia a seguir con el objetivo de que, bueno, una vez hecho esto, pues tomen las mejores decisiones y aprovechen los nuevos canales de comunicación que genera la digitalización. Dicho esto, pues agradecerles a todos nuevamente por vuestra participación. Aquí tienen nuestros datos de contacto. Deciros que esta ponencia luego Alejandro y nosotros nos encargaremos de enviársela y de este webinar hay un vídeo, se editará un vídeo que también se lo haremos llegar, al igual que el enlace para que puedan descargar el estándar GDO BIM para el desarrollo de bibliotecas BIM. Muchas gracias nuevamente a todos y nada, buenas tardes.
Pues nada, sin más cierro, disculpadme que parecía que yo no estaba escuchando a Pablo y nos estábamos pisando uno al otro. Agradeceros una vez más a Bimética la colaboración siempre decidida y sin cortapisas, que siempre nos habéis dedicado porque creéis que además somos un sector clave en toda esta transformación digital que tiene que acometer el sector de la construcción en general. Y has lanzado guante ya que sean las propias empresas las que vean que esto ya no va a ser una decisión voluntaria, sino que va a ser casi obligatoria, impuesta por el propio mercado, que es el que poco a poco va a ir evolucionando y más aún como consecuencia de la situación que nos está tocando vivir, que va a traer grandes cambios, grandes transformaciones en general, pero particularmente en el sector de la construcción, que es uno de los más escasamente digitalizados. Así que por mi parte cerrarlo, agradecer a todos la asistencia y les emplazo para una siguiente ocasión. Hasta la próxima.